Buenos días muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de derivadas y vamos a ver entonces hoy sus propiedades. Ustedes hasta el momento estuvieron aplicando la ecuación para derivar límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Ustedes notan que entonces al aplicar esta ecuación pues es un proceso engorroso y que entre más grande la potencia del ejercicio pues mucho más complejo de resolver, más extenso. Si involucra radicales pues también se hace difícil de resolver. Entonces para eso se establecieron las propiedades de la derivada. Entonces, las propiedades de la derivada nos van a facilitar todo este proceso. De ahora en adelante, entonces, cuando yo hablo del límite de h de f de x más h menos f de x, pues sé que estoy hallando una pendiente de la recta tangente. Para ahora en adelante, entonces, eso lo vamos a renombrar, ya no como el límite, ¿sí? Sabemos que va a significar lo mismo, pero ahora la nomenclatura va a ser f derivado de x. También se puede usar derivada de y respecto a x, ¿sí? Porque estamos entonces, todas las ecuaciones que hemos trabajado hasta el momento, por ejemplo, y igual a 5x cuadrado, entonces lo que hacíamos era, estamos derivando esto, pero a partir de los valores de x. Entonces estas dos nomenclaturas son las que vamos a usar de aquí en adelante. Listo, por ahora vamos a centrarnos más en f derivado de x, ¿listo? Pero es la misma nomenclatura, ¿listo? Bien, entonces la primera propiedad que vamos a trabajar es derivada de una constante, que es bastante sencillo. Derivada de una constante. Bien, entonces una función constante, por ejemplo f de x igual a 2, si yo hago el gráfico de esa función, pues voy a obtener una línea horizontal, ¿sí? Entonces y igual a 2. Sé que para cualquier punto, ¿sí?, la pendiente de esa función es 0. Para cualquier valor en x, ¿sí?, porque es una función constante, entonces aquí no hay mucho más que decir. Simplemente que si a usted le da una función y va a hallar la derivada de esa función para cualquier valor de x, pues nos va a dar 0. No voy a hablar más de ella, porque no creo que haya la necesidad cuando esté resolviendo algunos ejercicios al final. Entonces ahí veremos su manejo, pero pues creo que era obvio en ese caso qué pasaba con la derivada de esa función. Asimismo se puede establecer de x, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2x, pues si usted hace esa gráfica, pues usted sabe que eso es una línea recta, ¿cierto? Entonces, esta función pasa por el origen, cuando vale 1 vale 2, y bueno, su gráfica sería aquí así. Pero como es una línea recta, entonces su pendiente siempre va a ser, en este caso 2, porque esto tiene la forma f de x igual a mx más b. Entonces, b vale 0, pues ¿cuánto es la pendiente siempre? 2. O sea que si me dicen f de x, me dicen f de x igual a 3x, pues yo no necesito hacer el procedimiento de f de x más h menos f de x, porque sé que es una gráfica que hace esto, cuya pendiente siempre va a ser 3. ¿Sí? Esto ahorita tiene una demostración matemática de inducción matemática que la voy a hacer. Sí, pero por ahora es entender la cuestión. Entonces yo sé que f derivado de x para cualquier valor de x va a ser 3. Entonces aquí f derivado de x va a ser en todo momento 2. Eso sucede entonces cuando x está a la 1. Entonces, y con cualquier constante. O sea que si usted tiene entonces, por ejemplo, una función f de x igual a k por x. Pero ojo aquí. Entonces, f derivado de x va a ser igual a la constante que acompaña a x. No aparece esa propiedad como tal, ¿sí?
pero pues es muy fácil de entenderla. Y por eso sale, digamos que se deriva de algo parecido a esto. Bien, ahora sí, entonces voy a derivar derivada de una potencia. Digamos que esta es la propiedad que más vamos a usar para nuestro procedimiento de derivación. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una función f de x igual a x a la n. Ojo, no tiene suma, sino solo una cantidad x de la variable x elevada a cualquier potencia. O sea que esta es la demostración de este principio de derivada de x de constante por x. Entonces, pero acá ya va a ser para generalizar, o sea, para cualquier potencia. Bien, antes de esto, entonces yo sé que para resolver esa derivada tendría que hallar el límite de h cuando tiende a 0 de. Entonces, donde dice x, pues voy a poner x más h, ¿cierto? A la n menos f de x, o sea, x a la n sobre h. Siempre me va a quedar esa estructura cuando estoy hablando de x elevado a una constante. Entonces, si a mí me dicen que es x a la 3, entonces quedaría x más h a la 3 menos x a la 3 sobre h. Si fuera 5, x más h a la 5 menos x a la 5 sobre h. Y eso es lo que lo hace dispendioso, porque tendríamos que resolver un binomio, por ejemplo, a la 5. Bien, pero como vamos a hallar es el genérico, entonces para resolver esto hay dos formas, sobre todo esta de acá, que es lo que complica todo. X más h a la n. Entonces, a ustedes les explicaron dos formas. La primera, y la voy a hacer aquí abajo. La primera fue por el triángulo de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Y usted iba sumando 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, 1. Aquí 1, entonces 4, 6, 4, 1. Por ejemplo, si a usted le decían x más h a la 4, entonces usted empezaba como x, siempre empezaba con x a la 4, con la misma potencia. Luego más, luego seguía aquí el coeficiente 4, x a la 3, y a la 1. ¿Por qué? Porque x iba disminuyendo en potencia, y h iba aumentando en potencia, ¿sí? Entonces, más 6, x, aquí están dándonos los coeficientes, x a la 2 disminuyendo 4, 3, 2 y y aumentando, y bueno, seguíamos como 4, x a la 1, y a la 3, y cuando terminaba, cuando aquí era 1, pero ¿qué pasaba? Que x desaparece porque va disminuyendo, aquí está la 1, pasaría a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y nos quedaría 1y a la 4. O sea que inicia con el primer término a la misma potencia, termina con el segundo término a la potencia del exponente, de todo el paréntesis. Bien, pues vino Newton, desarrolló un binomio que trabaja de forma similar. Entonces, lo voy a trabajar en términos de n como está acá. Pues propiamente por este también podría hacerse la demostración de lo que les digo, ¿sí? Entonces, pero pues para que repasemos también lo que era el binomio de Newton. Entonces, básicamente el binomio funciona así. X más h, solo lo voy a trabajar el binomio, a la n. Entonces, al igual que en el triángulo de Pascal, entonces empezamos con el primer término, que es x elevado a la potencia. O sea, lo mismo que en aquí. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué va a pasar con x en su potencia que disminuye en 1? Entonces, n menos 1. ¿Y qué pasa con b? Con h, perdón. Esto es h. Que aquí estaba 0, ahora aquí estaba 0, ahora aquí es 1. Ahora, ¿cómo hallar los coeficientes? Porque no voy a hacer el triángulo que estaba haciendo acá. Entonces, el coeficiente será, para este segundo término, el mismo que comenzó acá, siempre.
Entonces, si aquí está la 4, aquí iría 4. ¿Listo? Entonces, si fuera 3, ahí iría 3. Entonces voy a poner la n. Ahora bien, más. Entonces ya llevamos primero, segundo término. Digamos que no difiere mucho lo que está acá. Ahora el siguiente término, ¿cómo lo voy a hallar? Sabemos lo que pasa con x. X se disminuye en 1 nuevamente, pero disminuye en 1 de lo que estaba acá. Entonces será ahora n menos 2. Y b será, h será ahora 0, 1, 2. ¿Listo? Ahora la parte de los coeficientes. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, para este término debemos tomar el coeficiente que tenía aquí, n, y el que ahora, y el que, o sea, el que le seguía. Entonces, o sea que el de acá pasa aquí a multiplicar n menos 1. Y se divide, usted puede dividirlo todo, solo esta cantidad de acá adelante, por 1, que es el exponente que tiene en el anterior, h, y ahora por el que tiene ahora, que es 2. Y listo, tendríamos entonces el tercer término. ¿Qué continuaríamos haciendo? Vamos a hallar el otro. Según lo que hicimos, entonces el coeficiente va a ser lo anterior, n por n menos 1, por el que estaba elevado anteriormente, n menos 2, sobre 1 por 2, por el que va a tener ahora aquí h, que va a ser 3, por x a la n menos 3, h a la 3. Y bueno, entonces tendría que hacer unos puntos suspensivos. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Pues todo va a depender de la potencia a la que esté todo el binomio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que x va a ir desapareciendo, va a ir disminuyendo en potencia y llegará un momento donde desaparezca. Y pues solo va a quedar h elevado a la misma potencia que esto. Bien, entonces ese sería el binomio para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, acá, si yo resolviera, por ejemplo, x más h a la 4, según lo que yo hice, empezaríamos con x a la 4, más, seguiría, recuerde n, entonces, ¿qué es? ¿No? Es la potencia. Entonces, aquí sería 4, ¿cierto? Por x, n menos 1, 3, y h a la 1, más, n, 4, por 4 menos 1, 3. ¿Sí? Estoy aplicando esto. Sobre 2 por 1, 2. Por x a la n menos 2. 4 menos 2, 2. H cuadrado. Si ustedes se fijan, 4 por 3, 12 dividido 2 da 6. Nos da el mismo 6 que teníamos acá. Y bueno, más n, 4 por 3 por 2 sobre 6 por x a la 1, h a la 3. Y esto entonces se cancelaría y nos queda el mismo 4. Vean, se cancelan estos dos, quedan 4. O sea que es el mismo método, ¿listo? Solo que quería explicar el binomio de Newton porque no hay necesidad de construir el triángulo. Pero bueno, entonces ahora sí hagamos deducción de la propiedad para derivarla. Entonces, si yo escribo límite de h cuando tiende a 0, recordemos dónde estamos. Estábamos acá en esta parte. Entonces yo tendría que aplicarlo del binomio de Newton acá. N, recuerde que puede ser cualquier potencia. La idea es deducir la regla. Entonces, empieza siempre con x a la n. Seguiría con más nx, n menos 1, h, ¿sí? Y h entonces empieza a incrementar, pero x empieza a disminuir. Bueno, entonces yo no voy a hacer nada más sino aquí estos dos puntos suspensivos hasta que llego a h a la n, ¿cierto? Más h a la n, siempre sumando. Cierro paréntesis, menos x a la n, porque estoy retomando la fórmula, sobre h.
Entonces veamos qué pasa. Que toda esta estructura que está aquí adentro, ¿m? La única que no tendría H es este primer término. De resto tendrían todos H. Este H a la 1, H a la 2, H a la 3, 4, 5 y va a depender de qué potencia se encuentre. ¿Sí? Si yo elimino el paréntesis, entonces, y como todo esto está sumando, entonces aquí siempre me va a quedar el primer término, aquí el primer término a la potencia. Y al final, porque es que resto f de x, me va a quedar el mismo término, pero siempre van a tener signos contrarios. Cuando usted resolvió esos talleres se daba cuenta que siempre cancelaba. ¿Y por qué? Por este hecho. O sea que le quedaba cancelaba siempre esos dos. Ahora bien, entonces el límite nos queda, límite de h cuando tiende a 0, cancelado eso nos queda siempre nx a la n menos 1 h, digamos tenemos el segundo que sería n por n menos 1 por x a la n menos 2 h a la 2 sobre 2 puntos suspensivos h a la n. ¿Sí? Hice un poquito la ampliación de esto para que nos diéramos cuenta de algo. Sobre h. Entonces ahí si yo reemplazaba siempre el límite me va a dar 0 sobre 0, indeterminado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo sacaba siempre un factor común, ¿cierto? Entonces yo decía límite de h cuando tiende a 0 de h, ¿sí? Y aquí h. Y esto entonces, ¿cómo nos quedaría? N por x a la n menos 1 y la h ya no queda porque esta siempre es 1, ¿sí? El primero lo cancelamos y esta h empieza en 1. Entonces esa está aquí afuera. Más, aquí nos quedaría n por n menos 1, ¿sí? Por x a la n menos 2. Y esta h que está al cuadrado ahora queda la 1. O sea que la otra va a seguir y va a quedar menos 2. Bueno, menos una cantidad también. O sea que la última, ¿cómo nos va a quedar? H a la n menos 1. ¿Cierto? O sea, sí. Entendiendo que voy a sacar a la potencia, entonces se disminuye en 1. Y luego entonces cancelo acá. ¿Y ahora qué hago? Hallo el límite de h cuando tiende a 0. Este primer término quedó sin h's. El resto tiene h a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como h es el que tiende a 0, cuando yo reemplace entonces esto por 0, todo esto se va a cancelar. Y luego nos va a quedar solo esta expresión de acá. Bien. Entonces recuerde lo que me quedó. Nx, n menos 1. Entonces, ¿a qué deducción llegué? Que primero, cuando hallé el límite de eso, límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h menos f de x, ¿sí? Sobre h. Cuando la función f de x es igual a x a la n, entonces sé que con toda seguridad f derivado de x es igual a n por x a la n menos 1. Bueno, démoslo así. Todo lo demás lo cancelé, ¿cierto? Entonces, y esto funciona para todo x. Y listo, entonces aquí ya quedó demostrado. Entonces veamos cómo funcionaría esto. Y lo voy a demostrar de las dos formas. Entonces digamos que usted tiene una cantidad como por ejemplo f de x igual a 3x cuadrado. Si yo aplicase el límite de h cuando tiende a 0, entonces hubiese quedado 3x más h al cuadrado menos 3x cuadrado sobre h, ¿cierto? Luego usted resolvía ese producto x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 3x cuadrado sobre h. Luego la distributiva de la multiplicación.
3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado menos 3x cuadrado sobre h. Vean, entonces ahí está, estos dos señores siempre cancelándose y todos los que quedaron tienen h, saco el factor común como lo dice en la demostración. Podría escribir 3h, ¿no? Pero no me interesa. 6x más 3h. Cancelo y me queda para reemplazar, entonces 6x más 3 por 0, pues eso es 6x, el primer término. Ahora derivémonos, como yo les acabamos de hacer deducción de la propiedad. Entonces sería f derivado de x es igual. Primero voy a escribirlo todo. Acá, perdón, bajo esto porque no estaban viendo absolutamente nada. Entonces, primero voy a escribir la función acá para hacerlo ordenadamente. Y ahora sí voy a derivar. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que la potencia, antes de hacer esto, que la potencia, que es n, pasa aquí al frente a multiplicar a x. Pero ahí ya tengo un 3, entonces voy a poner aquí el 2. ¿Sí? Y dice a la potencia n, réstele 1, 2 menos 1, siempre 1. F derivado de x, entonces 3 por 2, 6x. Y tengo la derivada de la función en ese punto, sin necesidad de hacer más operaciones. Entonces, como ven, es muy sencillo. Entonces, si me dicen f de x igual a x a la 5, f derivado de x, ¿a qué será igual? 5 por 1, 5x, réstele 1 a esto y nos queda 4 y quedó derivado. Si me dicen f de x igual a raíz de x, esta la hicieron y es bastante extensa, entonces lo primero que hago es llevarla a esta forma. F de x igual a x a la 1 medio y la forma es en x a la n. X a la 1 medio, porque toda raíz tiene su equivalente en raíz, en potencia fraccionaria. O sea que f derivado de x sería, pase esto a multiplicar aquí, 1 medio de x, 1 medio menos 1. O sea que f derivado de x sería igual a 1 medio por x, 1 medio menos 1 da menos 1 medio. ¿Sí? Haciendo diagonal, diagonal, menos 1 medio. Entonces, f derivado de x, ¿cómo nos quedaría? Como la potencia es negativa, quedaría 2x a la 1 medio. Y pues acá entonces la vamos a expresar ahora en forma de radical. Quedaría que f derivado de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y listo, ahí quedó derivado. Que usted la quiere entonces racionalizar. F derivado de x igual a raíz de x sobre 2x y quedó resuelto. Entonces esta propiedad es, yo creo que de las más importantes. Nos facilita muchísimo el trabajo. Nos hace mucho más sencillo de trabajar. Entonces voy a resolver dos problemas más y paso a la deducción de la suma. ¿Listo? Entonces veamos. Le cuadro aquí mi cuaderno. Bien. Entonces me dicen que f de x es igual a 2 tercios de x a la 6. Entonces, f derivado de x es 2 tercios, lo multiplico por el exponente que tiene y al exponente le resto 1. O sea que eso nos queda, aquí lo puedo, 6 por 2, 12 dividido 3, 4x a la 5. Y usted lo puede mostrar haciendo la propiedad, todo lo que, como usted quiera. O sea, con el límite lo puede mostrar, ahí le da. Pero yo creo que de ahora en adelante pues todo el mundo va a derivar así. 2 sobre x a la 4. Bien, la fórmula me sirve si es x a la n. O sea, la fórmula sirve si la estructura básica es f de x igual a, puede haber aquí una constante, x a la n.
¿Listo? Ahí me sirve la fórmula. Entonces, esto no tiene esa estructura porque x no está en el denominador. Pero yo puedo escribir esto como, si tengo un manejo apropiado de las propiedades de la potenciación, 2x a la... Vamos a escribirlo aquí. F de x, esto es equivalente a decir 2x a la menos 4, porque cuando sube queda negativo. Y ahora sí, menos 8x, réstele 1, menos 5. Y bueno, después lo paso a positivo, menos 8 sobre x a la 5 y quedó derivado. Si me dicen f de x igual a 2 sobre raíz de x, pongámosle aquí un 3. Ojo, no pueden haber variables aquí afuera. Y si lo hay, pero es un monomio, lo puedo simplificar. Esto es manejo algebraico, es más, no es más. Bien, entonces f de x lo puedo reescribir como 2 tercios de x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque x aquí es un medio y al subir menos 1 medio. Y bueno, ahí ya nos quedó para derivar. Entonces, menos, ¿cómo se 2 tercios por 1 medio? Bueno, yo aquí puse el menos, bueno, vamos a dejar porque el 2 tercios está es positivo, por menos 1 medio, pero uno puede hacer de una vez eso. X a la menos 1 medio menos 1. Siempre se resta 1 por la demostración que acabé de hacer. ¿Listo? O sea, la demostración del binomio de Newton siempre restando de a unidad a la potencia de x. Bueno, ¿cómo nos queda esto? F derivado de x es más por menos da menos. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. X. Menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Y bueno, eso nos quedaría entonces, se simplifica, menos 1 tercio, ¿sí? X a la 3 medios. Bueno, y en su forma radical, f derivado de x es igual a menos 1 sobre la raíz, sobre 3 raíz cuadrada de x cubo. Sí, recuerde que el denominador es el índice, el numerador es la potencia. Bueno, ahí, eso podría hacer lo siguiente, lo voy a escribir, ustedes después me dirán si les quedó ahí alguna duda. La raíz de x cubo, aquí puede salir una x y queda otra x adentro. Sí, porque es que esto se puede escribir como 1 sobre 3 raíz de x cuadrado por x. Entonces, de ahí puedo sacar entonces a menos, no quiero usar otra hoja porque se pierde la información, la raíz de x cuadrado pues es x y abajo nos queda raíz de x. Al racionalizar 1 tercio, entonces aquí va a caer a subir raíz de x y abajo va a salir esta x por x, x cuadrado y terminé. Y eso sería igual a f derivado de x. Listo, esa es la propiedad de la potencia. Entonces, ahora me queda sacar una última, no es que sea la última propiedad, pero es la última que voy a explicar de aquí en este video. Entonces ahora tendría la derivada de una suma. Bueno, de una suma, de una resta, o sea, suma y resta. ¿Listo? Recuerde que toda resta puede ser expresada como una suma. Pero en términos generales usted está sustrayendo, ¿no? Está quitando. O sea, si yo digo 5 más menos 2, pues es una suma. Pero, pues, más por menos da menos, pero puede ser expresada. O sea, que la propiedad que voy a hallar es viable para sumas o restas. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, una función f de x igual a 4x más 3x, ¿sí? Bien, entonces yo podría decir que f de x es igual a 4x cuadrado y tener otra función que es g de x igual a 3x, ¿cierto? Y estoy sumando entonces f de x más g de x para llegar a esto.
Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, que yo puedo tener operaciones, pero pueden ser funciones independientes que yo uno, que ligo para obtener una sola función. Bien, en ese orden de ideas, entonces yo sé que f más g de x, ¿sí? Lo quiero que derivar. Entonces, partiendo de que tenemos una función f de x más g de x. ¿Listo? Y sabiendo que son derivables, ¿no? O sea, que la pendiente existe. Porque pues ya lo vimos en límites tenemos algunas pendientes que son indeterminadas, por ejemplo aquí, cuando está acá. Entonces aquí, que las dos existan, ¿listo? Entonces, como esta es la derivada que me piden realizar, entonces sé que tengo que aplicar la fórmula de límite límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Siempre voy a partir de esa función. Pero ahora la voy a ajustar a esto de acá, a f más g derivado de x. Entonces, si aplico la fórmula a ese problema, entonces nos quedaría f más g y donde dice x, pues voy a poner x más h, ¿sí? Entonces aquí que estaba la x, puse el x más h. Y luego, pues, f más g de x, porque es menos f de x. ¿Listo? Todo esto sobre h, porque es la definición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces voy a multiplicar cada uno de estos por el término de x más h. Entonces nos quedaría límite de h cuando tiende a 0 de este f multiplicaría esos dos, f de x más h más, ahora con g de x más h, ¿sí? O sea, empezaría tan y tran. ¿Listo? O sea, distributiva de la multiplicación. Y aquí haré lo propio, pero aquí está antecedido en signo menos, entonces voy a abrir un signo de agrupación. Nos quedaría f de x más g de x. Y lo cierro. Todo sobre h. Yo creo que ustedes, pues, cuando vean el resultado, pues van a decir, pues era obvio, pero pues es importante hacer la deducción de todo este tipo de propiedades. ¿Listo? Ahora bien, voy a asociar. ¿Qué voy a asociar? Voy a coger el f de x más h con este f de x, que me va a quedar negativo, y este también va a quedar negativo porque está antecedido el signo menos. Me va a saltar de pasito, pero pues yo creo que ahí lo entendemos. Entonces nos da límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, ¿sí? Aquí entonces nos va a quedar más g de x más h, que lo voy a asociar, o sea, estos dos, más, menos, recuerde que está antecedido el signo menos, g de x, y el h. Si usted tiene 5 más 3 sobre 2, esto es lo mismo que decir 5 más 2 más 3 sobre 2. O sea que yo puedo distribuir el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir a la h para este lugar y este lugar. Luego, pues aplico una propiedad de los límites, ¿sí? Que me permite distribuirme para hallar el límite de cada una de las cantidades que están sumando. O sea que el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h más el límite de h cuando tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y bueno, aquí se ve claramente entonces que si usted tiene unas cantidades sumando o restando, pues basta con que esta es la definición de derivada de f de x y esta es la definición de derivada pero en términos de g de x. O sea que en conclusión lo que hay que sacar es la derivada de cada una de las partes. Ojo, aquí en la suma nos da así, pero en la multiplicación y división se van a dar cuenta que no es coger cada uno y hacerle, o sea, como en los límites, no. Es mucho más complejo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Si usted tiene, por ejemplo, una función h de x que es igual a
3x cuadrado menos raíz de x más 6 sobre x menos 3x. Bien. 3x más, bueno, de una vez trabajemos todo, 6, listo. Entonces, él nos está diciendo que para derivar esto, usted va a aplicar la propiedad que acabamos de ver, o sea, no la que acabamos de ver, sino la anterior de la potencia, y la va a aplicar a cada uno, porque sabemos que la derivada de una suma o una resta es la derivada de cada una de las cantidades. O sea que esto, ¿cómo nos quedaría? 3 por 2, 6x, 2 menos 1, 1. Listo. Menos. Bueno, aquí cometí un error de procedimiento y es el siguiente. Antes de ponerme a derivar, debo expresar toda la cantidad para poderlo hacer a todas. ¿Listo? Entonces, menos x a la 1 medio más 6x a la menos 1 menos 3x más 6. Listo. Ya expresé todo como la propiedad como la segunda propiedad que vimos. Listo, ahora sí aplico la derivada. H derivado de x será igual a 6x, 2 por 3, 6, le resto 1, menos 1 medio de x, 1 medio menos 1, menos 1 medio, más por menos da menos, menos 6x a la menos 2. Ya sabemos que esto es una recta cuya pendiente es 3, entonces esto nos daría 3, pero si usted quiere aplicar la propiedad 1 por 3, 3, x a la 0 y la derivada de una constante 0. H derivado de x, 6x, menos, expresamos todo como se nos dio al inicio el problema, 2 raíz de x, porque baja, menos 6x a la 2, menos 3, y ya, quedó la derivada. Sí, no sé, siento que ya hice todos los ejercicios posibles en cuanto a derivadas de sumas, coloqué, bueno, lo otro es que, por ejemplo, nos den la función f de x, que es igual a 4x a la 2 más x menos 4. Bueno, es una función cuadrática. Me dicen recta tangente, recta normal, lo mismo. Pues, entonces nos tienen que dar cuando, por ejemplo, cuando x es igual a 0, ¿sí? Hallar recta tangente, recta normal. Lo mismo que había dejado en la tarea anterior. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Derivamos. ¿Cómo? Ya no aplicando, sino la propiedad, ¿no? 8x más 3. Entonces, 4 por 2, 8. 2 menos 1, 1. Y acá, 3x, la derivada es 3 y menos 4 es 0. Entonces, ahora voy a hallar la pendiente, f derivado 0 sería 8 por 0 más 3, eso me da 3. Si quiero hallar el ángulo, tan a la menos 1 de 3, y bueno, ustedes lo resuelven allá. Si me dicen la recta tangente, recta normal, y menos y1, bueno, no me gusta usar esa fórmula, prefiero usar y igual a mx más b. Entonces, pero para usarla, pues necesito saber cuánto vale y en esto. Pero sabemos que si yo reemplazo aquí por 0, pues me va a quedar menos 4. Entonces, la coordenada cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces y vale menos 4. O sea que la coordenada sería 0, menos 4. Y bueno, entonces ahí es lo mismo que ya hicimos. Entonces, y igual a mx más b. Entonces tendríamos y igual a la pendiente, pues ya la hallamos, es 3x más b. Ahora, ¿qué quiero hallar? Pues a b. ¿Y cómo hallo a b? Reemplazando por la coordenada. Menos 4 y x vale 0 es igual a b. Y bueno, la ecuación de la recta tangente, entonces nos quedó y igual a 3x menos 4. Esta es la recta tangente. La recta normal, pues la pendiente del inverso recíproco, inverso aditivo y el recíproco. Entonces sería y es igual a menos 1/3 de x más b. Reemplazo por esta coordenada. X vale 0, b vale menos 4. O sea que
y es igual a menos 1/3 de x menos 4. Y tengo entonces la recta tangente y la recta normal. Bueno muchachos, entonces el video irá con su taller y recuerden que tenemos encuentro virtual el día viernes. Sí, en física seguimos con las exposiciones, pero pues el día viernes, no recuerdo si es, no, creo que es el jueves, y miraremos entonces despejando todas estas dudas, según el horario que les di. Muchas gracias por la atención prestada, muchachos, y espero que estén muy bien y que tengamos una muy buena semana. Gracias.